El Espíritu Santo da dones, ministerios y operaciones. Los dones son virtudes espirituales, los ministerios son capacidades administrativas y las operaciones son hechos portentosos que el Espíritu Santo distribuye a la iglesia. Escuchen eso, a la iglesia, no una persona, somos un cuerpo en Cristo. Cada quien tiene una función. Cada uno de nosotros tenemos esos preciosos dones y muchos tenemos más que uno, pero quizás no lo hemos descubierto todavía. Pero ha sido depositado para el beneficio de todos nosotros. El repartimiento de los dones, de los ministerios y las operaciones se realiza bajo la sabia administración del Espíritu Santo, porque la palabra nos dice que así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le iba a dar la habilidad de repartirlos. Hermanos, acordémonos que van a ser repartidos en esas personas que de verdad están buscando vivir su vida conforme a la voluntad del Padre. No va a depositar esos dones en una persona, ¿verdad?, que no lo busca, en una persona que no lo conoce, en una persona, ¿verdad?, que no anhela estar en su presencia, porque se imagina, esa fuera una persona que puede decirse impío en cierto sentido, ¿verdad? No va a venir la llenura del Espíritu Santo sobre una persona que no lo anhela. ¿Saben que eso es una clave? Tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelar esa presencia, tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hay algo diferente. Donde sea que tú vayas, la gente va a mirar la diferencia, porque hay algo diferente que está marcando tu vida. Es la presencia del Padre que está sobre ti. Y se nota, hermano, ¿verdad? Y no estoy diciendo eso en vanagloria, no, estoy diciendo se nota porque la gente puede percibir que hay algo diferente en esa persona que de verdad ha sido ungida o ungido para el reino de los cielos. Y el Señor es el que da esa gracia y ese favor. El Señor es el que da esa llenura. Pero nosotros tenemos que mantenernos siempre buscando y anhelando ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Para que acordemos la verdad que ha sido predicada, que verdad nos acordemos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos guiados correctamente y para que tengamos nosotros esa sabiduría de lo alto para hacer las decisiones correctas. Hermanos, lo que estamos ahorita, ¿verdad?, estudiando es tan importante. Yo le digo que cuando yo estaba haciendo ese estudio, ¿verdad?, en mi casa, porque si yo les digo, hermanos, que ustedes hagan algo, porque nosotros los pastores lo vamos a hacer también. Porque qué tal que alguien me viene y me pregunta y yo decir, no, yo no estudié eso, no, tengo que estar preparada también. Y el Señor me habló a mí, en mi espíritu, ¿verdad? Había una porción de ahí donde yo estaba fallando. Y de wow, Señor, me dio, la piedra me cayó, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque Dios me corrigió. Y esa corrección yo puedo hacer las cosas mejor para Él. Yo puedo agradarle más, ¿verdad? Siempre decimos, hay cosas que tenemos que todavía no hemos nosotros corregido en nuestras vidas. Y por eso es siempre tan importante ir a la palabra. ¿Cómo vamos a saber que le estamos fallando al Señor si no sabemos qué es lo correcto ante los ojos del Padre? No vamos a saber. Por eso es la palabra, para que digamos, Padre, ahora yo entiendo, ¿verdad? Yo he estado fallando en esta área de mi vida y yo quiero que tú me des la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para poder hacer correctamente lo que tú necesitas. No porque le conviene al Padre, no porque Él lo necesita, no, porque tú y yo necesitamos corregir esas áreas. ¿Qué tal que por esa área que no has corregido tú o yo, nos quedemos aquí? No nos vayamos a la presencia del Padre. Esa es la realidad. Eso es lo que puede pasar. Tenemos que nosotros tomar las cosas del Señor en serio, hermanos, porque el Señor es un Dios celoso. Un Dios celoso porque Él es el que te levanta todas las mañanas, el que te da aliento de vida, el que te da esa misericordia tan preciosa. De Él fluye todo y tenemos que nosotros reconocer eso. Cada uno necesitamos descubrir y hacer el mejor uso de los dones espirituales que hagamos recibidos. Muchas veces dice la gente, yo no sé qué es mi don, no entiendo, no fluyo nada, pero el Señor te lo puede revelar a ti y a mí si nosotros, ¿verdad?, le pedimos a Él, Padre, dame revelación, necesito yo saber, Padre, cómo tú necesitas que yo te sirva, cómo yo te puedo servir humildemente, porque de verdad pues el Señor no es que nos necesita a nosotros, porque si nosotros no nos levantamos, se va a levantar otra persona, así de fácil. Porque muchas personas anhelan servir al Señor y nosotros necesitamos esa pasión también para poder servirle a Él, para poder estar
con Él en todo tiempo, hermanos. Hay tantos ataques en estos tiempos. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Muchas veces no decimos, pero nosotros sí ministramos afuera de esta iglesia. Y hay tantas cosas que están pasando. Yo siempre les pido que estén en oración por las familias de este ministerio, ¿verdad? Que eso por esas familias que se han ido. Ellos necesitan más oración en veces que nosotros mismos, porque no sabemos, ¿verdad?, lo que ellos están pasando. Pero hay que pedirle al Señor que tenga esa misericordia sobre nosotros, porque la necesitamos todos los días de nuestras vidas. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Una de las razones por las que fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia fue para capacitar a los creyentes, capacitarnos a cada uno de nosotros y dotarnos a fin de realizar las tareas que Jesús encomendó a sus seguidores. Proclamar el Evangelio, ¿verdad? Ir en pos de esas almas que necesitan escuchar la palabra para que sean rescatadas del pozo cenagoso, donde fuimos rescatados cada uno de nosotros, donde todavía tenemos familiares que necesitan ser rescatados. Por eso es tan importante hablar de la palabra, ir a evangelizar, y no solo en las calles, en nuestra propia casa nosotros evangelizamos, hermanos, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestros hechos. Hay que tener mucho cuidado, porque podemos aparentar ser algo, pero no lo somos, y solo estamos engañándonos a nosotros mismos. Ahora más que nunca yo miro que hay una apariencia de piedad en las personas, que ellos revelan según lo que piensan que los demás quieren ver, especialmente en el cuerpo de Cristo, pero en realidad no ha habido un nacimiento nuevo. De verdad no ha habido un encuentro sobrenatural. ¿Y por qué digo sobrenatural? Porque es un encuentro sobrenatural que va a marcar tu vida. Es ese encuentro que va a transformar tus pensamientos, que va a quebrantar tu corazón, tu alma y tu espíritu. Y solo a través de eso puede venir una persona y también los seres queridos a los pies de Cristo. Es algo muy diferente. Por eso es continuamente buscándolo a Él, anhelando tener ese encuentro, hermanos. Eso que el Señor quiere depositar en ti y en mí es algo tan precioso, como dijo el pastor. Eso, el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a dar esa pasión, que nos va a hacer a nosotros esas personas que den fruto para el reino de los cielos. Esas personas que de verdad busquen de todo corazón. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Él está listo y presto, pero nosotros muchas veces no hacemos el tiempo para clamarle a Él. No hacemos el tiempo para de verdad buscarlo con toda nuestra mente, corazón y alma, como debemos de amarlo a Él, ¿verdad? ¿Cómo era cuando tú conociste a esa persona que tú ahora amas? Una persona extraña, ¿verdad? Que viene de diferente lugar, quizás una diferente nación, pero te informabas de todo lo que le gusta, ¿verdad? De todo lo que le ha pasado. Así debe de ser también. Debe de informarte de todo lo que le gusta a tu padre, de todo lo que le pasó a tu padre, de todas las cosas. ¿Para qué? Para que ese amor que tú y yo tengamos sea tan grande que cuando venga la tentación, que cuando venga el momento que tú puedes fallar, que tú digas, no, mi amor es mucho más grande que esta tentación. Mi amor es mucho más grande que este pecado que me quiere arrastrar a mí de la presencia de mi Padre. Tenemos que tener esa convicción. Cuando tú amas, ¿qué dice? Todo lo sufre, ¿verdad? No se jacta, no es envidioso. Cuando nosotros amamos de verdad al Señor, todo lo hacemos para la honra y la gloria de Él. La marcha equilibrada de la iglesia depende de un balanceo y la manifestación de todos los dones del Espíritu Santo. Aunque parezca extraño, muchos grupos cristianos no pentecostés enseñan que los dones espirituales estuvieron en función únicamente en el tiempo de la iglesia apostólica y que ha muerto el último apóstol, los dones dejaron de existir. Pero esta enseñanza no tiene ninguna base bíblica. Si los dones del Espíritu no estuvieran vigentes en nuestros días, eso significa que los ministerios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores,
y maestros, Efesios 4:11, no existieran en nuestros días. Y claramente nosotros miramos las manifestaciones del Señor. Miramos, ¿verdad?, que el Señor todavía se mueve en medio de su pueblo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué fue pues el 6? Primero, carta de Corintios capítulo 14, versículo 1. Todas las bendiciones que el Espíritu de Dios administra son parte esencial de la capacitación de los cristianos para la extensión del reino del cielo. Pidáis, pero no pides correctamente, dice la palabra, porque pides para tus deleites, no pides para la extensión del reino de los cielos. Cuando tú y yo clamemos para que el reino de los cielos sea extendido, cuando tú y yo de verdad entendamos que eso es la voluntad del Padre, claro que esas peticiones van a ser contestadas, esas oraciones van a ser contestadas, porque es para honrarlo a Él, porque es para rescatar esas almas, porque es para que Él se pueda manifestar aquí en esta tierra. Por eso dice la palabra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo debe de ser el cielo, hermanos? Tantas cosas que nosotros no podemos captar, pero que el Señor quiere manifestar. Si hay un pueblo que clama, si hay un pueblo que ama, y si hay un pueblo que de verdad se entrega a los pies del Maestro. Dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diversidad de dones se refiere a la multiforme manifestación de las virtudes espirituales que Dios da. Los ministerios es del griego diaconia. Esta palabra tiene sentido de oficio, servicio o de función. Y las operaciones significa literalmente las actividades y se refiere a las obras o hechos sobrenaturales que Dios realiza en la iglesia. Hemos visto nosotros, ¿verdad?, muchas cosas en el ministerio. Gloria, honra es para el Señor, porque Él todavía se está manifestando y Él todavía tiene tantas más cosas que manifestar a nosotros, hermanos. Yo ayer fui a un lugar y en este lugar estaba un predicador y atrás del predicador yo miraba un ángel con una espada grande. Y Dios, gracias porque tú me enseñas lo que es invisible. Gracias, Padre, porque puedo discernir a través de ti, a través de tu Espíritu Santo, las cosas que están pasando. Y eso es, por eso el Señor dice, tenemos que ser seres espirituales, no de la carne. La carne no le agrada al Señor. ¿Sabe quién le agrada la carne? Es a nosotros mismos. La carne quiere hacer lo que quiere hacer y lo único que no quiere hacer es buscar del reino de los cielos. Pero el espiritual vive buscando la presencia del Padre. Así como yo conozco a un cristiano verdadero, es ese que de verdad anhela las cosas celestiales. Es el que de verdad tiene ese amor y esa pasión para servirle al Señor. Y no estoy hablando aquí en un púlpito, no. Tú puedes servirle al Señor en tu casa. Tú puedes servirle al Señor. La pastora, ¿qué hacía ella? Había mujeres de migración presas y ella las ministraba por teléfono. Nunca dejó su casa, pero estaba ahí haciendo la obra del Señor. Por eso digo, no tienes que dejar tu casa y puedes hacer la obra del Señor. Donde sea que tú vayas, tú puedes proclamar el evangelio. Hermanos, cuando vamos nosotros a evangelizar, cuando vayamos a ir nosotros en pos de esas personas que no tienen casa, el que hace la comida, ese también está haciendo la obra del Señor. Todos tenemos un granito de arena para poner, para hacer la obra del Señor. No dejes que el enemigo te estanque, que yo no sé cómo hablar. Gloria a Dios, porque no vas a ser tú, va a ser el Señor. Yo tampoco no sé, pero es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. En tu debilidad, en mi debilidad, el Señor se va a manifestar. Eso es lo más importante. Cuando tú entiendas que es Él, es el poder de lo alto, que esté sobre tu vida, que esté en ti, que fluya de ti. Es esa maná que viene de parte del cielo. Lo más importante no es lo material, no me malentiendan, lo necesitamos, pero lo más importante son las cosas celestiales.
que estamos haciendo esas riquezas celestiales, esas riquezas para generaciones venideras incluso. Yo lo he testificado. Esas bendiciones quizás nunca las vamos a ver nosotros, pero sí va a haber esa bendición sobre tu casa y sobre mi casa. Porque eso es la promesa del Señor. El Señor no se queda con nada. El Señor conoce nuestras necesidades. Y yo sé que no te va a dejar avergonzado o avergonzada. Porque yo te puedo decir que todavía no me ha dejado a mí. Yo confío en el Señor. El Señor es el que hace la obra en nuestras vidas. La diversidad es una de las características de todas las obras espirituales realizadas por Dios el Padre. La obra del Espíritu Santo en la iglesia no puede ser uniforme o monótona, pues el objetivo de la misma es suplir todas las necesidades a los creyentes. ¿Quién de aquí somos la misma persona? Mírennos, hermanos, todos somos diferentes, pero todos somos a la imagen del Señor. Por eso es, cada uno de nosotros tenemos algo especial, depositado por el Señor, a través del amor que Él nos ha dado, que nos ha enseñado. No te sientas menos que nadie más, porque el Señor no hace excepción de personas. El Señor ha hecho una obra maestra en cada uno de nosotros. Y lo seguirá haciendo mientras nosotros sigamos en la voluntad de Él. Con el propósito de sugerir la orden y la armonía en la economía divina, el apóstol hace ver que los dones espirituales proceden del Espíritu Santo. Y él asocia, dice, ¿verdad?, los ministerios con el Señor Jesucristo y atribuye las operaciones a Dios el Padre. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrenlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también nosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios capítulo 4, versículo 4. Aunque los dones adquieren una diversidad maravillosa, todos provienen del mismo origen, la fuente inagotable de toda ciencia y de toda bendición de parte del Señor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Es lo que el Señor nos dice. Cada uno tiene algo diferente, pero cada uno de nosotros somos el mismo cuerpo de Cristo. Dice el versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, escuchen eso, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos capítulo 2, versículo 39. Dios imparte dones a los creyentes en general, sin clasificarlos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 7. No todos reciben el mismo don, pero en todos existe el imperativo de buscar uno, o más bien buscar los mejores. No está declarando, ¿verdad?, que todos han recibido dones porque ni siquiera han sido bautizados por el Espíritu Santo. Que muchos de los dones espirituales tienen que ver con las profecías, con las lenguas, interpretación de las lenguas y con el discernimiento de los espíritus. Indica que los dones no les son conferidos al creyente a menos que éste haya sido bautizado en el Espíritu, como le sucedió a los creyentes en el aposento alto. ¿Qué les dijo el Señor? Quédense en este lugar, espérense la promesa del Espíritu Santo. Ahora yo te voy a decir algo, y te lo puedo confirmar, porque lo he visto en otros, lo he vivido yo misma. Si tú de verdad quieres esa unción del Espíritu Santo, ve al aposento y búscalo. Pídele,
Padre, dame ese derramamiento del Espíritu Santo. Y Él te lo va a dar. Él te lo va a dar porque Él va a ver tu necesidad y tu anhelo. ¿Saben algo más que yo les recomendaría, hermano? Dejen que el Espíritu Santo tiene libertad. Porque me encanta esa alabanza. Aquí, en la casa de Dios hay libertad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta como quiere, necesitas darle libertad. A mí no me importa que los demás digan que yo estoy loca. Si me escuchaste bien. Porque cuando se manifiesta el Espíritu Santo, yo estoy recibiendo bendición del cielo. Y los demás miren como quieren mirar, pero yo sé que viene de mi Padre. Muchos decimos, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a tachar? Que te importe cómo va a decir el Señor de ti lo que has recibido. Eso es lo importante. Porque la gente no entiende la manifestación. La gente no entiende que es la llenura de parte del Señor. Pero si tú lo anhelas, si tú le das esa libertad, no hay diablo que te pueda parar. Así de sencillo. Porque cuando viene la unción del Espíritu sobre tu vida, es que no vas a ser la misma, no vas a ser el mismo, que yo no te puedo decir. Yo quisiera que tú entendieras cómo es cuando estás tú con el Espíritu Santo, cuando te está llenando, cuando tú estás reconociendo, Dios te está dando cosas, Dios te está hablando, está haciendo visiones, incluso te da sueños, pero te da palabra. Y él está ministrando a un hombre y el Señor le empezó a hablar, hermanos, y estábamos hablando por teléfono y este hombre se quebrantó. El Señor lo quebrantó, el Espíritu Santo lo quebrantó, porque era una oración que venía del Señor. Él estaba revelando cosas que nunca había pensado, pero es porque es la unción del Espíritu Santo. Si tú y yo queremos ser efectivos como ministros, como líderes, como pastores, como maestros, incluso tenemos que tener esa unción del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Solo así nosotros vamos a poder ir y que las almas de verdad sean quebrantadas y cambiadas para el reino de los cielos. Las personas no quieren escuchar un evangelio muerto, pero eso también depende de nosotros. ¿Cómo está la fuente? ¿Cómo está la fuente donde va a salir ese mensaje? ¿Estás tú de verdad viviendo esa vida que tú predicas? ¿Estás tú de verdad haciendo la voluntad del Padre? La gente va a saber. La gente va a poder discernir. Tenemos que nosotros pedirle al Señor eso también, que nos ayude a discernir los tiempos y los espíritus, hermanos, porque es tan importante en este tiempo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Para eso son los dones, los ministerios y las operaciones, para perfeccionarnos a nosotros y para bendición del cuerpo del Señor. Dice la primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 10. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, versículo 10, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La palabra de sabiduría. La sabiduría espiritual, como un don, es la capacidad que da el Señor para hablar como conviene, ¿verdad? El sabio no contesta de un solo, el sabio medita. Medita en la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese es un don de parte del Señor. La palabra de ciencia se refiere al conocimiento. La palabra de sabiduría es la habilidad que da el Espíritu Santo para el creyente pueda comunicar la verdad a los inconversos, el evangelio a las personas que no lo conocen, y ellos pueden entender los misterios de la vida cristiana, ocultos al hombre natural, pero revelados al que es espiritual. El discernimiento de espíritus es un carácter totalmente revelacional. Es Dios quien por medio del Espíritu Santo le da a conocer al cristiano, especialmente al que está ministrando la palabra, a qué clase pertenecen las manifestaciones espirituales que se puedan surgir. Dice versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 6, versículo 22. La fe se desarrolla en el corazón del creyente sobre la base de la palabra de Dios. Es un poder sobrenatural que actúa en el corazón y en la mente del cristiano para pedir y recibir. ¿Ok? La fe, ¿verdad? Porque con la fe nosotros podemos recibir hechos que provienen de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esos milagros? Hemos recibido, clamado y hemos recibido, ¿verdad? Porque el Señor ha tenido misericordia, Él ha tenido amor a nosotros y Él ha hecho las cosas que nosotros, ¿verdad?, le hemos pedido, si es su voluntad. Como resultado directo del ejército del don de fe, le son dados a la iglesia los dones de sanidad. Cualquiera que cree en las promesas de Dios tiene el privilegio de pedir sanidad a favor de cualquiera persona. Hacer milagros, dice la palabra, se distingue de los dones de sanidad porque tienen que ver con portentos extraordinarios que no se limitan a la sanidad de dolencias físicas, como por ejemplo la resurrección de los muertos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. Hechos capítulo 9 versículo 40. La expulsión de demonios, eso es un don de milagros de parte del Señor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos capítulo 8 versículo 7. Dice versículo 10. Al otro el hacer milagros, al otro la profecía. La profecía es una operación sobrenatural por la cual el creyente recibe un mensaje directamente de Dios para que se le anuncie a la iglesia. Es Dios revelando su voluntad, revelando también alertas, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces las profecías no solo son para bendición, son para exhortación, son para que nosotros tengamos precaución. Y yo le voy a decir que para mí esas son las mejores profecías. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor está cuidando de mí y el Señor está atento de nosotros y nos quiere, hermanos, revelar cosas que puedan pasar, cosas que puedan traer destrucción, no solo a nuestras casas, pero a nosotros mismos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No ignoremos eso, eso es tan poderoso. Cada vez que tú vas a hacer algo que no le agrada al Señor, acuérdate quién es el que mora en ti y en mí. Acordémonos que es lo precioso que nosotros cargamos. No contristemos el Espíritu Santo con nuestras acciones, con lo que miramos, con lo que oímos. Muchas veces, ¿verdad? Hay cosas que hacemos y decimos: yo sé que esto no le agrada al Señor. Entonces córtalo de raíz. Porque eso puede ser lo que está estancando, lo que el Señor quiere poner en tus manos, lo que ha depositado en ti y en mí. ¿Y por qué lo digo? Porque así pasa, ¿verdad? Decimos: vamos a hacer esto para el reino de los cielos, pero nos afanamos en otras cosas, hacemos otras cosas y nunca regresamos a los pies del Maestro. Porque ese alabanza que dice, ¿verdad? No hay lugar más alto que a los pies tuyos. Porque ahí Él te va a quebrantar. Ahí Él te va a hablar. Ahí Él te va a ungir. Ahí Él te va a revelar. Si tú de verdad tienes una necesidad de conocerlo, de seguirlo, de servirlo, búscalo intensamente como nunca lo has hecho antes en tu vida. Búscalo. No sé, pero el Señor está hablando ahorita. Búscalo intensamente. Búscalo como nunca. Búscalo como que si fuera el último día de tu vida. Porque puede ser que lo es. El Señor está con nosotros. Y qué maravilloso es eso. Cuando tú necesitas una sanidad, tienes que ir con el doctor, tienes que hacer una cita, te van a dar una medicina, pero el Señor te puede sanar en un instante. Cuando tienes una necesidad financiera, dices: Señor, yo no sé, pero tu palabra dice, de alguna manera el Señor va a suplir.
Y muchas veces decimos, yo no sé si puedo hacer esto, no sé si puedo hacer aquello. Pero el Señor te dice, sé valiente, porque Él va contigo. No vas solo, nunca estás solo. A veces le digo a mi hijo, ve para abajo, estamos en la segunda planta, ve a agarrar algo. Y me dice, ¿y quién va a ir conmigo? Digo, Dios ya está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Nunca andas solo, siempre estás bajo la protección. Y nosotros también lo estamos, hermanos. Sigamos nosotros buscando al Señor, sigamos buscándolo como cuando buscaste a Él primera vez que te enamoraste. Hay que seguir, hay que regresar a las sendas antiguas. Cuando tú le querías hablar a todos del Señor, cuando el amor que tú tenías era tan intenso, que te encerrabas en tu cuarto y leías su palabra y adorabas y orabas, y se te iban las horas y no lo sentías, porque estabas en la presencia del Maestro. Como cuando tú decías, yo no puedo parar de ir a su presencia. El don de profecía es un acto del Espíritu Santo que capacita al cristiano ungido para recibir y comunicar algo que Dios quiere que su pueblo conozca. Las lenguas están asociadas directamente con el descenso del Espíritu Santo sobre la persona. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 19, versículo 6. Interpretaciones de lengua, dice la palabra. Esta es la habilidad del Espíritu Santo que otorga a ciertos creyentes para traducir palabras y expresiones ininteligibles de origen celestial a un idioma conocido por todos. ¿Verdad? En el aposento alto que dijeron, estos hombres están hablando, ¿verdad? Mi lenguaje, venían de muchos lugares, había muchos testigos de lo que estaba pasando en ese momento, pero podían entender porque era la interpretación de las lenguas, era de parte del Espíritu Santo. Dice el versículo 28, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol significa delegado, un enviado, un comisionado, un misionero, un profeta. Tanto en hebreo como en griego es el portavoz de Dios. Los maestros, esta expresión, ¿verdad?, designa a una persona que enseña. Como cada miembro tiene una función específica que solo él puede desempeñar en el cuerpo humano, a cada cristiano se le ha asignado una función la cual puede ser reforzada y perfeccionada con la asignación de uno o varios dones espirituales para beneficio de la iglesia. Que cada órgano del cuerpo tenga su propia función y que ésta sea insustituible para el buen funcionamiento del cuerpo, indica la importancia del órgano en particular. Así es la iglesia. En la iglesia cada quien tiene una función y nadie es más que nadie más. Todos nomás ejercemos ese don que el Señor nos ha dado. Hay personas que dicen, yo no puedo parar un altar porque no es el don del Señor. Pero si yo voy afuera, yo puedo evangelizar. Pero si yo puedo cocinar algo, yo puedo hacerlo para la iglesia. Pero si yo puedo estar en el servicio, yo lo hago. Todos es diferente. Pero todo le agrada al Señor cuando lo hacemos en excelencia y lo hacemos para la honra y la gloria de Él. La variedad de los dones nos habla de la importancia que tienen el que lo posee dentro del cuerpo de Cristo. La importancia de cada uno que tenemos como el cuerpo de Cristo. No hay razón para sentirse inferior o menos importante que cualquier otra persona por el don que tienen. Muchas veces decimos, yo quisiera ese don. Pero no sabes qué viene con ese don. No sabes lo que el Señor muestra con ese don, ¿verdad? Dice, nosotros pedimos, pero más no sabemos qué conviene.
El Señor por eso da a ciertas personas, porque Él sabe la naturaleza de esa persona y sabe cómo esa persona va a recibir y captar las cosas espiritualmente. Por eso es que ciertas personas tienen ciertos dones. No, yo quería dones aquí y allá, pero pues, no fue la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mejor con ese don que me ha dado. Ejercer ese don de mejor de la habilidad, buscándolo a Él, buscando su voluntad y haciendo, ¿verdad?, lo que Él me ha mostrado hacer. La iglesia es un cuerpo compuesto de órganos que funcionan unidos y en armonía. Cuando no hay armonía y no hay unidad, no hay manifestación de parte del Señor. Él no va a obrar. Pero claramente aquí tenemos unidad y armonía, porque se manifiesta la presencia del Espíritu Santo y del Señor. Y gloria a Dios por eso. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera carta de Corintios capítulo 14, versículo 2 al 4. Dice versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad. En el mando imperativo que indica orden, comisión, un deber. Es imperativo que tanto los cristianos individualmente como la iglesia colectivamente deben investigar de qué manera pueden ser de mayor utilidad al Señor y a su reino, sin ninguna intención egoísta. Cuando caemos en el egoísmo, caemos de la gracia del Señor.